Vamos a hablar de un tema que es relativamente nuevo como concepto médico, pero que igual cualquier persona lo puede interpretar, aunque no hay unos criterios tan claros, que es primero la fragilidad y segundo los niveles asistenciales. Eh, Primero, si tratamos de definir qué es la geriatría, que es un tema que también es relativamente nuevo, pero para nuestro país como pensamiento, miramos que es la rama de la medicina que está dedicada al anciano, que se ocupa del diagnóstico, del tratamiento de sus enfermedades agudas y crónicas, de su recuperación funcional y de su reinserción a la comunidad. Que esto es algo muy importante de tenerlo en cuenta porque no es solamente un médico que está dedicado a ver viejitos, sino que tiene un concepto bastante integral y bastante novedoso en el que se busca tratar al paciente, pues más que a un ser humano, reintegrarlo a su comunidad, mantenerlo en su comunidad y segundo, muy funcional, que eso es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. Si tratamos de resaltar entonces qué instrumentos tenemos con la geriatría, pues obviamente primero es el tipo de paciente, que es el paciente geriátrico, y es un paciente especial y que ya lo vamos a definir quién es un paciente geriátrico. Segundo, ¿qué instrumentos además tiene la geriatría? La valoración integral, que se llama valoración geriátrica, que también tiene unos aspectos diferentes a la medicina normal o a la medicina convencional. Otra cosa es el estilo de trabajo. En esto, en geriatría, no es solamente una persona que está viendo a un paciente y está dando su pronóstico y su intervención, sino que es un equipo de trabajo que va desde muchos médicos y obviamente otras subespecialidades y otras personas que están entrenadas en la atención del paciente adulto mayor. Hablamos de un médico geriatra, hablamos de otras subespecialidades de la medicina que pueden abarcar desde la neurología, la psiquiatría, la medicina interna y otras especialidades que no necesariamente no son médicos, sino hablamos de la neuropsicología, de la terapia ocupacional, de la terapia física. Entonces por eso hablamos de un equipo interdisciplinario, no de una persona en particular que realiza esta atención. Tercero, la estructura de los niveles asistenciales geriátricos es diferente y es lo que vamos a hablar al final de esta charla, porque no estamos hablando solamente del hospital, sino de otras áreas donde se pueda atender a la paciente adulto mayor diferente al hospital. Y por último, el área de conocimiento, pues que es la medicina geriátrica, que como les estamos hablando desde el principio, trata de ver a un paciente integral y que lo busca mantener en su comunidad, pero desde un punto de vista muy funcional. Entonces, ¿quién es un paciente geriátrico? Lo primero es tener en cuenta, no es solamente un paciente mayor. Necesita unas características especiales. Obviamente tenemos que tratar con la edad, pues porque no vamos a necesariamente a poner un paciente demasiado joven como un paciente geriátrico. Pero tener en cuenta que la edad no es un factor relevante. Algunas personas hablan que en general sean pacientes mayores de 75 años, pero esto no es un limitante, ni obviamente tiene que ser mayores de 75 años. Hay pacientes mucho menores que cumplen otras condiciones especiales, sobre todo porque necesitan mucho más cuidado, mucha más asistencia y otras intervenciones particulares. Otra cosa muy importante es la pluripatología relevante. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que tiene muchas enfermedades que necesita más asistencia y necesita mucha más ayuda. Segundo, la tendencia a la incapacidad, porque volvemos al mismo tema. Es un paciente que quizás no se puede valer completamente por sí solo y se convierte ya en un paciente especial que necesita otro nivel de atención y otra calidad de atención. Otra cosa muy importante es la patología mental acompañante. Como ya acaban de mencionar, por ejemplo, los pacientes con demencia son un mundo completamente diferente a un paciente convencional geriátrico. Entonces son pacientes que ya necesitan más intervenciones, más cuidados y más aceptación como familia para saber qué está pasando con este paciente. Y por último, podríamos mencionar los problemas sociales en relación al estado de salud, que también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el mensaje va, un paciente geriátrico no es solamente un paciente mayor, sino que puede tener otras condiciones especiales. Si miramos entonces pacientes ancianos, hay muchos, pues porque está el paciente, el que es un anciano completamente sano, que puede estar en su medio ambiente, que es completamente independiente, que puede salir a hacer sus compras, que no necesita ningún tipo de asistencia.
pero pues obviamente necesita una estructura familiar que esté funcionando alrededor suyo y que esté pendiente de sus necesidades muy básicas. Obviamente el afecto, el cariño va a ser siempre importante en cualquier persona y obviamente más si es en un paciente que lo ha dado todo por su familia y que se ha esmerado por recoger para esta época todo lo que ha cultivado. Segundo, el anciano enfermo. Esto ya son unas condiciones específicas porque un anciano sano en cualquier momento puede ser un anciano enfermo. Cualquier proceso respiratorio, cualquier proceso digestivo, cualquier enfermedad ya convierte en un paciente especial. ¿Y qué es lo que pasa si no intervenimos en un anciano enfermo? Se puede discapacitar, se puede desacondicionar y viene a los siguientes niveles. Tenemos el anciano frágil, que es de quien vamos a hablar un poco más adelante y es a quien vamos a tratar de definir, y el paciente geriátrico, que lo tratamos de definir hace un momento. Entonces, si tratamos de ir interpretando qué es la fragilidad, entonces tratamos de mirar cómo evoluciona la fragilidad. Entonces tenemos al paciente sano, que es completamente independiente, móvil y puede vivir en su casa. ¿Qué es lo que pasa si comienza a disminuir toda su capacidad de adaptación? Entonces ya el paciente se vuelve dependiente, puede estar encamado, ya no se puede levantar, va a necesitar mucha más asistencia, puede que en algún momento esté institucionalizado, entonces ya se convierte en un paciente frágil. Y es el concepto que vamos a tratar de buscar. ¿Quién es un paciente frágil? Entonces, si miramos hasta ahora, ¿qué es fragilidad? Entonces, no podemos decir que todos los pacientes frágiles son discapacitados, ni todos los pacientes frágiles tienen muchas enfermedades. Esto es un concepto que es bastante complejo y es a donde vamos a llegar, porque ¿qué es la discapacidad? Es básicamente la limitación funcional. ¿Qué es la morbilidad asociada? Cuando un paciente tiene una o más enfermedades. Pero como dijimos, un paciente discapacitado no necesariamente es frágil. O un paciente que tiene una o más enfermedades puede ser un paciente hipertenso y que tiene además una diabetes mellitus, pero que no es frágil. Pero obviamente sí tiene unas condiciones especiales y todo esto se superpone. Entonces, si miramos qué pasa cuando aumentando la edad, por eso tratamos de decir, la edad no es un factor único para hablar de un paciente frágil, ni para hablar de un paciente discapacitado, ni para hablar de un paciente geriátrico. Pero si miramos qué pasa cuando aumentando la edad, encontramos que hay más pacientes discapacitados. Entonces eso exponencialmente va aumentando con la edad, que es lo que tratamos de interpretar con esta gráfica. Bueno. Y si vemos la siguiente, entonces, ¿qué va pasando cuando un paciente va agotando su reserva fisiológica y cuando va aumentando la edad? Entonces, no es lo mismo un paciente de 60, 70 años a un paciente de más de 85 años. Lo que encontramos es que estos pacientes entre más edad puede ser más frágil y puede tener mucho menos reserva fisiológica. Y si tratamos de ver esta gráfica, entonces, ¿cuál es la relación entre fragilidad e incapacidad? Pasa lo mismo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, si no se hace algún tipo de intervención, esta reserva fisiológica se puede seguir agotando y si no se interviene, va a tener más riesgo de estar incapacitado a este tipo. Cualquier paciente, obviamente, entre más aumente la edad. Entonces, si tratamos de buscar una definición, ¿qué es la fragilidad? Entonces, esto es un punto muy importante porque es el individuo que se caracteriza por un deterioro de las reservas fisiológicas que lo hacen vulnerable y alteran su capacidad de respuesta frente al estrés. Esto es un concepto muy importante porque, como les digo, no todo paciente discapacitado es frágil, ni todo paciente enfermo necesariamente es frágil. Pero entonces, ustedes pueden ver muy bien un paciente que va caminando por la calle, que tiene mucha dificultad para la marcha, que lo ven muy desgastado, muy delgado, y ustedes dicen, uy, él puede ser un paciente frágil. Pero esto durante la evolución de los años no ha sido muy fácil buscar unos criterios específicos que nos ayuden a decir, él es definitivamente frágil o este paciente no es frágil. Pero como les digo, puede ser fácil de percibir, pero no necesariamente de definir. ¿Qué pasa con la fragilidad? Esto es muy importante porque tiene un concepto de capacidad predictiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si es un paciente frágil, tiene mayor capacidad predictiva para la aparición de enfermedades o muerte.
no necesariamente relacionado con la edad y pues obviamente la incapacidad también va a ser considerada por separado.